la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Yandel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Oye, es el séptimo capítulo, el séptimo, ¿cierto? Séptimo sí, capítulo, séptimo. sí, el conteo es correcto, séptimo capítulo. Hola confirmo. Sergio, ¿cómo estáis? Bien, Caro, vuelto loco con esto de el fin de ¿De qué? año, de que bajamos de zona acá en Chile, de que la gente está vuelta loca haciendo compras navideñas. Basta, así como cálmense todos. Sí, por favor. el Viña está como caótico. Está Sí, como... mucho estrés, con muchas cosas están pasando en estos momentos y además es fin de año. Y además fin de año, ¿sí? Y no sé, lo bueno, entre comillas, es que no vinieron personas de Santiago. Yo no sé. Entonces, Yo salí el fin de semana igual está acá y- como caótico. Sí, no me consta eso. No me lo creo, no me lo creo. Están pidiendo permiso de trabajo, algo así. Sí. Oye, Pero hoy día estamos tenemos un acá. capítulo, sí, tenemos un capítulo muy bacán, muy bacán. Le pusimos Sí. Te quiero mucho, toma agua, compra agua, porque tenemos una tremenda invitada para hablar de un tema que nos parece que es muy relevante y que debería ir también en la Constitución, Así es. que es el tema del medio ambiente y el agua, que teníamos, creo, mucho que decir. Que ha sido súper Mucho que emblemático aporta. también en los últimos años. Pues ha sido de las grandes discusiones que hemos sostenido en nuestro país. Sí, po. Y para eso después vamos a presentar a nuestra invitada. Y quiero partir con un texto, como siempre, muy matea, que se llama El medio ambiente, el desafío de una nueva constitución, de Dominique Hervé y Yani López, profesora de Derecho Ambiental e ingeniero civil respectivamente. Dice: la gestión ambiental nacional de las últimas décadas ha fallado en un punto central: crear confianza en la sostenibilidad del proceso de desarrollo. Actualmente, el debate ambiental cuestiona fuertemente que el crecimiento económico implique un costo tan alto para la salud de la población y los ecosistemas naturales. Y sin ir más lejos, se ha denominado zonas de sacrificio ambiental a los complejos de alta concentración industrial y productiva del país. Lamentablemente, esta percepción negativa se ha reafirmado por la irresolución de problemas ambientales de larga data, como por ejemplo la contaminación atmosférica en zonas urbanas, que según la Organización Mundial de la Salud produce 11.300 muertes al año, tampoco es menor. Hoy, debido al cambio climático, esta percepción negativa se agrava con la visión desesperanzadora de un futuro aún más crítico, tanto por la inacción política a nivel internacional, como por las predicciones del impacto que tendrá en nuestro territorio, ya vivenciado por muchos, la mega sequía de la zona centro-sur del país. Y esta falta de confianza, por cierto, repercute en el sector productivo, dada la progresiva dificultad de obtener autorizaciones ambientales para nuevos proyectos de inversión, y también una mayor conflictividad con las comunidades donde se emplazan grandes actividades industriales. Así como la falta de confianza es un problema que se va tornando estructural, no es posible pensar en una solución que se fundamente solo en una mejor gestión. Es por lo tanto necesario repensar las bases de nuestro sistema de protección del medio ambiente. Un cambio constitucional puede ser habilitante de este nuevo sistema, pero solo en la medida en que se vea acompañado de una visión transformadora del modelo actual. Ya hemos hablado mucho del modelo actual, con esto termino, una cita cortita, ya les conté quiénes son los autores, y esto está en La Hoja en Blanco, un libro que se llama La Hoja en Blanco, claves para conversar sobre una nueva constitución, y lo editó La Pollera Ediciones. Me gusta mucho esa editorial, así que voy a pasar el dato nomás, es buena, y busquen textos, tienen textos de todos precios, pero editan cuestiones como muy 10 de 10. Y para esto, para hablar de este tema maravilloso, quiero presentar a mi amiga personal, Paula Araya. La Paula es ingeniera de procesos e ingeniera de ventas de Latinoamérica, de AdAge, no sé si lo digo bien, Water Technologies. Es ingeniera bioquímica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, otra vez estamos con el sello valórico. Ha desarrollado su carrera en el área ambiental, específicamente en tratamiento de aguas, diseñando plantas de tratamiento de aguas residuales, industriales y de agua potable.
A comienzos más o menos de 2018 comienza a trabajar en Edgewater Technologies en Atlanta, Georgia, enfocándose en el diseño e implementación de plantas de remoción de contaminantes específicos en el agua potable para Estados Unidos y para Latinoamérica. Hoy día nuestro primer contacto internacional y le quiero dar la bienvenida a Paula Araya. Hola Paula, ¿cómo estáis? Hola, estoy súper bien, yo estoy súper contenta. A mí me encanta. ¿Está bien la presentación o no? No escatimamos en pompas. Sí, no, está bien. Algo que en verdad es error mío, pero algo que una profe siempre nos decía, ustedes no son ingenieros bioquímicos, son ingenieros civiles bioquímicos. Pero yo te lo mandé de esa forma porque sabemos que solamente en Chile es esta cosa del ingeniero civil y en cualquier otro lado, como que si no piensan civil, piensan obra civil. Claro. Entonces, como para que la gente afuera lo entienda, yo digo que soy ingeniera bioquímica solamente. Me gusta. Ingeniera bioquímica. Civil bioquímica es el título que entrega la Universidad Católica de Valparaíso, exacto. Sí, Alma, insisto que vamos a terminar cantando. El himno de la sí, vamos a cantar en cualquier momento el himno de la Católica Valparaíso. Para que la profe Claudia Altamirano no me rete porque digo ingeniera bioquímica. Para que no se aterre. Está bien, está bien. Oye, y además destaquemos lo que conversábamos antes de iniciar el capítulo, de que este es nuestro primer contacto internacional, y justo con Atlanta, entonces queremos decir, este es un contacto exclusivo con CNN en Atlanta. Nos sentimos muy internacionales. Breaking news. Breaking sí, news, sí, estamos con una diferencia horaria de solo 2 horas. Claro, corresponsal en vivo. Corresponsal en vivo, así que si se cae la señal, ustedes comprenderán, señal satelital. Se nos cae el satélite, disculpen, se nos cae el satélite. Con rebote, no, hoy día no. Oye, queremos partir por lo... Yo leí un poco el editorial y ese texto es súper decidor de la situación actual que tenemos en el país. Creo que este tema, al igual que el que veíamos la semana pasada sobre educación, en realidad todos los temas, todos manejamos un poco de esto porque lo percibimos, ¿cachai? Vivimos en una ciudad altamente contaminada, vivimos en una zona que se ha llamado zona de sacrificio, o sea, acá al ladito nomás Quintero, ¿cierto? Es una zona altamente contaminada, y quería saber cuál es el diagnóstico que tú haces desde toda esta... bioquímica, ¿cierto? De la situación medioambiental en Chile, considerando justamente las zonas de sacrificio, la utilización y extracción de nuestros recursos naturales y el alcance que tenemos de desarrollo sostenible, que creo que es bien poco, pero no sé cuál es tu percepción. Mira, mi percepción es, bueno, yo creo que lo que todos sabemos, o sea, tener zona de sacrificio en un país, o por ejemplo, voy a pasarme a otro tema, pero sí, con lo mismo, pero el tema salió hace poco de que muchas ciudades de Chile eran como 8 ciudades de Chile que tienen una calidad de aire terrible, entonces no es solamente hablar, cuando hablamos de zonas de sacrificio, especialmente la gente que es de la quinta región piensa al tiro en Quintero, Ventana, Codelco. Pero también, o sea, a nivel en Chile en general, el aire, la calidad del aire en muchas ciudades es malo. Zonas de sacrificio también se le puede incluso llamar a lo que ocurre en los territorios del Gualmapu. Y con todas las empresas, tienen que ver con la tala de árboles, etc. Zonas de sacrificio en el norte, con Huasco, con todas las mineras. Entonces, es complicado sobre todo en un país que privilegia claramente, un país capitalista que claramente privilegia a los empresarios, a las empresas. Son empresas del Estado al final, o sea, uno piensa generalmente en los privados, pero claro. Son las mismas empresas del Estado. Y uno a veces piensa, ¿dónde está la fiscalización ahí? Si es el mismo Estado que está fiscalizando, obviamente están los intereses, hay conflicto de intereses. Entonces, claro, eso es complicado, la utilización y extracción de recursos naturales, también ahí tiene que haber una regulación, y el alcance del desarrollo sostenible, ahí es donde yo veo esperanzas, sobre todo hay cosas que se han hecho, cosas sobre todo que tienen que ver con la contaminación. Yo me siento muy orgullosa de pensar de que Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica, ciudades de Chile primero lo hicieron, Punta Arenas, Viña del Mar, de banear, por ejemplo, las bolsas plásticas.
que es algo no menor, el tema también de los, que tiene que ver más con salud, pero el tema de los sellos de la comida, se está tramitando, o se está tratando de hacer un proyecto para hacer el mismo tema de estos sellos de comida, pero de huella de carbono y de huella hídrica, para tener un desarrollo sostenible y para entender de repente que la cantidad de agua que se necesita para una palta y que por más ricas que sean las paltas, esa es la cantidad de agua, o para la carne, la cantidad de carbono que se genera produciendo carne o produciendo agua. Entonces, hay cosas que se están haciendo, hay cosas que se están regulando, sobre todo en el tema de contaminación. Hace unos años se aprobó una ley que se llama la ley REP, que tiene que ver la responsabilidad extendida del productor, que fomenta también el reciclaje. Entonces, hay ciertas cosas que se están haciendo de desarrollo sostenible, y hay ciertas empresas, sobre todo cuando son empresas internacionales, y también empresas nacionales, que se escucha bien esto del desarrollo sostenible. Entonces, se trata de hacer algo también porque suena bien y a la larga nos va a hacer bien a todos. Es ahí entonces donde veo como más esperanza, y para lo otro claramente necesitamos tenerlo por escrito, necesitamos fiscalización, necesitamos regulación, necesitamos que se cumpla. Sí, hoy estaba pensando, claro, en las leyes que hemos avanzado, y también estaba pensando, me quedé como pegada un poco en el tema de la responsabilidad estatal, como en el fondo sacrificar población por el desarrollo, o por la economía en el fondo, más que con el desarrollo, por la economía, porque sabemos que en Chile el desarrollo que tenemos es un desarrollo que no es equitativo, que no es tampoco para todas las personas igual. Oye, Carolina, y también considerando que, por ejemplo, que en la votación del plebiscito, en las llamadas zonas de sacrificio, en Freirina, por ejemplo, en Chañaral, en Puchuncaví, Petorca y otras, la votación del apruebo fue incluso superior al altísimo porcentaje de nivel nacional. Entonces, de alguna forma, Paula nos mencionaba, por ejemplo, el tema de la calidad del aire. Santiago es como el emblemático en eso, pero las ciudades más contaminadas están en el sur, por otros motivos. Mencionaba el tema de la industria forestal. Hay varios casos como que nos han posicionado. Los casos, como caso importante, no sé, me acuerdo cuando se murieron todos los cisnes en el sur. También, sí. Eso, la celulosa. La celulosa, sí. Entonces hay varios casos emblemáticos como medioambientales. Está lo que pasó hace poco, por ejemplo, con Pascualama. De alguna forma, y curiosamente lo que quería llegar era que en la Constitución actual existe ya mencionada una defensa al medio ambiente, pero como tú mencionabas, Carolina, hay la fiscalización o cómo se operativiza esa mención constitucional, ahí es donde nos falta todavía trabajo. Paula, así como para empezar a profundizar en estas ideas con los distintos casos que estamos viendo, esto también del desarrollo sostenible, ¿cómo podemos hacer, ya que tú estás metida precisamente en el trabajo medioambiental, pues, que sea más real tal vez esta defensa del medio ambiente, la protección del entorno? ¿Cómo se puede tal vez ahí trabajar un poco más? Mira, a decir verdad, la Constitución actualmente carece de mención a la preservación del ecosistema. Se habla como de medio ambiente, pero de una forma muy vaga, y una cosa importante es que la Constitución fue hecha en el 80, y al igual como si uno piensa en no solamente en medio ambiente, sino piensa, por ejemplo, en feminismo, la conciencia de género en los 80 era muy distinta, aparte la escribieron puros hombres, es muy distinta a como es ahora. Lo mismo con el medio ambiente. Ahora tenemos una conciencia ambiental mucho mayor que en los 80. También está este tema de que en los 80 como que todo el mundo pensaba que los recursos iban a ser para siempre, más o menos. Entonces, producir nomás, sacrificar en pos de la economía. Y ahora hay una mayor conciencia ambiental, como dije, y estamos en medio de una emergencia climática, de una crisis climática mundial. Entonces también es importante, que sería igual la primera constitución escrita en medio de una emergencia mundial. Entonces es imposible obviar el tema del medio ambiente. Claro. Oye, qué buena esa relación.
Paula, te interrumpo, que me gustó mucho la relación que estáis haciendo de que precisamente vamos a construir una constitución en una crisis climática, porque también hemos hecho harto esa relación, por ejemplo, con que estamos en un movimiento feminista, entonces tal vez es relevante tener también ese dato de contexto para relevar de alguna forma la importancia de estos problemas, porque hemos mencionado muchos casos, en 10 minutos de grabación ya hemos hecho un recorrido por todo nuestro país con situaciones específicas de problemas medioambientales, entonces creo que queda súper en evidencia que es necesario incorporarlo de manera importante este tema, este problema en la nueva Constitución. Sí, completamente, pero, o sea, y más encima, o sea, claro, bueno, el movimiento feminista también es un tema mundial, pero en el tema de, aquí es como que ya están como estos datos de que a cierto, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero cada año aparece como un día, que es el día en que ya se agotaron como los recursos que se tenían mundialmente para el año. Exacto. Entonces, este es un tema más, yo creo que, obviamente yo me considero feminista, pero esto es como una emergencia, así como esta urgencia cuando habla Greta Thunberg de que en verdad esto es urgente, de que tenemos que hacer algo, entonces eso tiene que quedar más encima escrito, para que no nos pasen boleta con cosas como lo que pasó, que me estoy adelantando, que también lo vamos a tocar, con cuando se trató de hacer la reforma constitucional en el tema de la propiedad del agua. Claro. Entonces, esas cosas no pueden pasar ahora, no pueden pasar en esta nueva constitución, no pueden haber cosas como que quede espacio a la interpretación para que nos caguen. O sea, claro, nuevamente estamos hablando de la Constitución con detalle, como no la Constitución que deje algunos conceptos al aire, sino la que delimite exactamente qué vamos a entender, por ejemplo, en este caso, por un derecho medioambiental. Quiero decir esto porque todos los capítulos hemos hablado sobre los derechos humanos, y el derecho a disfrutar un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano. O sea, volvemos a la idea, a la esencia de que no estamos pidiendo cosas descabelladas, estamos pidiendo lo esencial, lo mínimo. Lo mínimo es poder disfrutar de un ambiente en el que respiremos y esa cuestión no nos enferme, pues, ¿cachai? Exacto. O que podamos salir a la calle, ir a la playa, mojarnos en la playa y que no salgamos enranchados porque resulta que la playa está contaminada, ¿cachai? Entonces son como los principios muy básicos de lo que estamos pidiendo, muy, muy básicos. Sobre eso mismo, como que, ¿qué relación tiene todo esto pensando en mejorar la calidad del aire, descarbonizar, por ejemplo, el país por completo? Sé que hay ahora un plan que se firmó hace poco de descarbonización, es decir, de que las centrales termoeléctricas dejen de ser centrales como a carbón y se piense en energía más limpia. Pero ¿qué consecuencias trae esto como en términos económicos, a nivel económico de lo que tú manejáis? Como, ¿es positivo, es negativo, nos hace daño en un país como Chile? ¿Qué cambia? Mira, yo creo que más allá de que si es positivo o negativo, es necesario. Yo partiría por ahí, de que es necesario. Y por lo mismo, lo que dijimos antes, no podemos sacrificar la vida humana, la calidad de vida humana, en pos de la economía, que es lo que hace la zona de sacrificio. Entonces, antes yo creo que cuestionarnos de que lo que es bueno para la economía, que es lo que siempre ha hecho el Estado, sí. en este caso sería partir al revés, que es lo que necesita la gente. Y aparte del proceso de descarbonización, luego, al igual que cualquier trauma, es importante una rehabilitación. Una rehabilitación, así como una persona que deja de consumir drogas necesita un proceso de rehabilitación. Aquí también se necesita rehabilitar el territorio, porque en el fondo es como reforestar el territorio, por decir así, pero estoy hablando como zona de sacrificio, en el fondo. Porque claro, no es solo dejar de sacar la industria y abandonar y seguir manteniendo abandonada esa zona de sacrificio, por ejemplo. El problema no se resuelva por cerrar la industria, por decirlo vulgarmente. Exacto. Y actualmente, con la forma en que el Estado funciona, no está preparado para abordarlo. Todavía tiene que desarrollar nuevas maneras de energías más limpias, porque tampoco se trata de cerrar algo y moverlo a otro lado, claramente, sino que se tienen que cerrar. Y lo otro importante es la fiscalización. Escuchaba en un
webinar a la senadora Allende, que hablaba de que en Puchuncaví se hicieron normas horarias de CO2 y de azufre, por ejemplo, y que al final estas normas igual permitían más que la norma. O sea, Claro. igual se emitían gases mayores a lo que debería haber sido. Y hay empresas, porque se hizo una ley para fiscalizar, porque las superintendencias fiscalizaran, y habían industrias que eran creadas anteriormente a esta ley, entonces no eran fiscalizadas por la superintendencia. Claro. Entonces, frente a todo esto de descarbonizar, de cerrar, también es importante que en cualquier ámbito, para mí la fiscalización es súper importante y que tiene que ser, en el fondo, por un ente externo. Como tipo Contraloría del Medio Ambiente, una cosa así. Claro, claro. Claro, y además acá en Chile la fiscalización, toda la fiscalización, todas, funcionan por denuncia. No hay ningún organismo fiscalizador que opere como de manera independiente porque no da abasto el recurso que existe para poder como fiscalizar todas las cosas. Por ejemplo, estoy pensando en educación. Los equipos que hay no dan abasto para fiscalizar todos los colegios anualmente. O Claro. en la Superintendencia de Educación, o por ejemplo las seremías de salud, que siempre hay como unos periodos del año, pues para el 18 de septiembre, hay que andar fiscalizando ahí como la empanada, ¿cachai? Como los locales de no sé qué, pero son periodos en el año, andan fiscalizando, no sé, para Semana Santa las pescaderías, ¿cachai? Pero el resto del año solo funcionan por denuncia, entonces donde existe una denuncia, ellos pueden Claro. o sea, no pueden, sino que utilizan el recurso para llegar a fiscalizar. Es súper Sí. pobre también lo que hay de fiscalización, ¿no? O sea, además de no existir ley, no existe tampoco la estructura ni la institucionalidad para poder dar abasto a los problemas que tenemos. Creo que Claro. también hay otro punto, perdón, sí. No, te voy a decir que otro ejemplo de esto mismo que estaba mencionando, que en este caso eran las superintendencias, y como tú mismo dices, no dan abasto. Y a veces, un ejemplo muy claro es Codelco en Calama. ¿Ya? Había cierto, o sea, hicieron monitoreo, o sea, se pidió las comunidades, aparte todas estas empresas necesitan tener, existe algo que se llama HSEC en las mineras, que es Health, Security, Environment and Communities, comunidades. Entonces, eso es como lo que hacen los ingenieros ambientales en las mineras, y es importante, bueno, también los equipos tienen a veces antropólogos, pero es muy importante la relación con las comunidades, porque las comunidades estuvieron ahí primero que la minera que se instaló. Y entonces hubo conflicto de Codelco y se realizó monitoreos ambientales, pero los monitoreos ambientales fueron hechos por Codelco. Entonces, Codelco está haciendo los monitoreos ambientales de lo que ellos mismos contaminan, o sea, Claro. fiscalización ahí. Entonces, por eso digo, también es necesario que eso sea un agente externo, pero como dices tú, no dan abasto. Claro. No, Y ahí también sería importante. en la etapa previa también, por ejemplo, cuando aparece un nuevo proyecto que va a impactar de alguna forma, ahora que tú mencionabas lo de la comunidad, también existe una instancia de observaciones ciudadanas, en las cuales, y esto lo voy a vincular un poco con el tema de la justicia sociomedioambiental, que ahora, por ejemplo, la conocemos tal vez un poco más con lo que pasó con Pascualama, que es un proyecto que estuvo hace harto rato, o sea, hace hartos años que lo venimos escuchando, y que precisamente está en los tribunales medioambientales, y que otra posibilidad que tenemos la ciudadanía y también el Estado, de poder garantizar de alguna forma esta defensa del medio ambiente de manera institucional. Entonces, ¿cuál es la vinculación de alguna forma, o cómo se podría triangular estos espacios de observaciones ciudadanas antes de presentar un proyecto? ¿Cómo después operan los tribunales de justicia medioambiental? Desde tú que estás ahí trabajando en proyectos medioambientales, ¿cómo ves tal vez la posibilidad de que todo esto se pueda triangular de manera más efectiva y que pueda ofrecer respuestas también sensatas? Porque nos seguimos enfrentando cada cierto tiempo con nuevos casos de horrores medioambientales en nuestro país. Sí, ahí lamentablemente voy a decir que yo no soy experta en derecho ambiental. Y más que nada lo que yo veo, también para contar lo que yo hago, es algo mucho más técnico, y yo trabajo viendo el tema de la calidad de agua, porque también una cosa es la cantidad o el acceso que tenemos al agua, y el otro es asegurar que la calidad de agua que estamos tomando
sea buena, así que a eso es lo que me dedico ahora, actualmente en Estados Unidos. Lamentablemente, o sea, a mí me interesa mucho el tema de acceso al agua y el tema del derecho ambiental y me interesa mucho lo que pasa en Chile, pero actualmente no tengo las herramientas para saber cómo podemos triangular todo esto, sobre todo basado en el derecho ambiental, así que perdón por haber quedado un poquito al deber. Claro, no, pienso también, o sea, sí, no te preocupes. Pensaba también en lo que hemos hablado en otros capítulos sobre la distribución de poder. Siempre volvemos a la idea de la distribución de poder, que en el fondo cuánto poder tiene la ciudadanía o cuánto poder tenemos nosotros para elegir autoridades que nos permitan, por ejemplo, en este caso, fiscalizar, o que algunos de los organismos del Estado también tengan autoridades elegibles y que no sean designaciones. Entonces, creo que volver a pensar en el poder que tiene la ciudadanía frente a cualquier tema como este es un ejercicio importante, y junto con eso la educación ciudadana, pues si no sacamos nada con tener poder de elección, sin educar a la población para que pueda tomar decisiones en las que se sienta involucrado también, se sienta parte. Y de hecho, otra cosa importante que lo queríamos conectar, por ejemplo, con el tema de que nosotros hemos conversado precisamente lo que se llama, Carolito, de la distribución del poder, que lo hemos manifestado de alguna forma, que es una de las cosas tal vez más relevantes que tiene la nueva Constitución, o la Constitución en general como instrumento. Pero aquí en los conflictos medioambientales nos pasa que los actores involucrados, por ejemplo, mencionaron ahora a Codelco, son mega actores. Y estamos hablando también de grandes poderes económicos. Por ejemplo, el otro que mencionábamos, que era Pascualama, es una internacional, pero de muchísimo todas poder. Las demás, hablamos de Codelco, pero también hay que pensar en Antofagasta Minerals, también en Anglo American. ENAP. Claro, pues son Entonces, tremendas empresas que... ¿Cómo se posiciona la ciudadanía frente a ellas también? Claro. Hace poco tiempo, el año pasado o antepasado, tuvimos una lluvia de residuos tóxicos, sobre todo con y no sé, todas las cosas todo de color amarillo, y todo respirando ese aire, y todo como de color amarillo, todo el cielo, horrible. Entonces, claro, pues ahí o sea, la ciudadanía en ese caso podría ejercer su poder de denuncia, pero tampoco lo hace. Entonces creo que ahí hay una primera parte, que es una primera tarea, que es cómo hacemos o cómo logramos que las bases se sientan responsables también de la fiscalización o de la denuncia, y de que existan los canales para poder denunciar y para poder fiscalizar, que sean de fácil acceso, y cómo en el fondo tenemos una ciudadanía responsable. Y eso es un trabajo a largo plazo, porque es cosa de pensar en la cantidad de gente que votó, por ejemplo, en las últimas primarias para gobernador. Había gente que ni siquiera sabía por qué se votaba, quién iba, si era obligatorio votar o no. Entonces, es un trabajo mucho más a largo plazo, creo, de muchas aristas de educación cívica, al fondo de educación ciudadana. Sí, hay un montón de aristas de educación ciudadana, y que no son solamente, parten desde, o sea, son como vinculantes de un lado hacia otro, ¿cachai? Como viceversa, de vertical y en horizontal, porque no es solamente la educación que uno puede hacer como profe, ponte tú en la escuela, o lo que estamos haciendo ahora con el Sergio, que es tratar también de poner en conversación algunos temas que consideramos importantes en este podcast, sino también tiene que ver con cómo las cúpulas, ¿cachai? Las élites o quienes están en el poder entienden la necesidad de dejar espacio para la información, como dónde están las herramientas para poder acceder, o dónde están los canales de información para poder acceder a eso, porque además de la desinformación, tampoco había lugares donde informarse, salvo un par de pancartas en la calle. Como que tú tienes que buscar la información, ¿cachai? No es tan y no libre, es fácil, y no es fácil encontrarla. Entonces, claro, hay como varios temas ahí que hay que subsanar, creo yo. Oye, y así vimos del tema, quiero volver a la idea de la zona de sacrificio, y con la planificación, o sea, hay un tema ahí entre la zona de sacrificio, planificación territorial, mejora de tecnología y la Constitución. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, claramente tiene que estar, primero, garantizar en la Constitución, lo que hablábamos antes, de el derecho
el derecho en el fondo a vivir, a desarrollarse en un ambiente sano, derecho a la vida y a la integridad física. Hay que ampliar el concepto a que sea también derecho a la vida y a la integridad física, y que esto incluya, o sea, que incluya el tema del aire, del agua, de que estoy viviendo en un ambiente no tóxico. Claro. Entonces, eso tiene que quedar muy claro para que, de cierta forma, una zona de sacrificio sea inconstitucional. De cierta forma, ¿me entiendes? Sí, Y yo logro garantizar que la integridad física y la salud en ese sentido es un derecho fundamental que está en la Constitución. Tener una empresa que me tenga el aire tóxico amarillo vendría a ser inconstitucional. Claro, claro. Claro, estoy pensando también en los días de preemergencia ambiental en Santiago, de emergencia ambiental en Santiago, cuando la calidad del aire es tan tóxica que no se puede ni siquiera salir a correr. Sí, sobre eso, me voy a pasar ahora al tema que para después hablar del agua y el derecho de propiedad. Sí, sobre claro. El tema, supe, escuchando en otro podcast a Fernando Atria, de que el tema de la preemergencia ambiental, años antes de que se hiciera la restricción vehicular, todo hacer el tema de la restricción vehicular por la preemergencia ambiental, y la traba era el derecho a la propiedad por el derecho a la propiedad de mi propio auto. De que tú no me dices cuándo manejo mi auto. Wow. Entonces, y estamos hablando de la salud de la gente, de lo tóxico que está el aire en Santiago, de que estamos poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Y la traba en un momento cuando no se aprobó, que fue inconstitucional y que se llevó a tribunal o no sé, fue el derecho a la propiedad. Porque mi auto, es mi auto, entonces yo lo manejo cuando yo quiera y no me puedes decir que un día no puedo manejar mi auto. Entonces sí, el tema del derecho a la propiedad es la traba para muchas cosas que se vuelven inconstitucionales, cosas que deberían ser básicas. Y sobre todo en el tema del agua se topa mucho las dos cosas. Sí, de hecho como que también es bonito, Paula ahí hacía la relación como del derecho al medio ambiente y lo vinculaba con el tema del derecho de propiedad. Una de las cosas que tal vez debe nuestra Constitución es precisamente que no existe una idea clara respecto a lo que son los bienes comunes. Y ahí el derecho a la salud, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de la contaminación atmosférica, es bastante claro. Ahí tal vez hay una idea con la cual profundizar y que se relaciona bastante con el agua, porque el agua es un uso de bien público, pero está regulado por derecho de propiedad y estamos enfrentando precisamente esa problemática. Te lo quería vincular para ir profundizando en esa idea, que es lo que tú más manejas con el tema hídrico. Tú estás trabajando como en la calidad del agua, pero también en últimas semanas escuchamos, por ejemplo, que el agua comenzó a ser cotizada en la bolsa en Estados Unidos. ¿Cómo podemos empezar a relacionar esos aspectos? Sí, yo creo que la gente se sorprendió mucho con eso, y lo encontró terrible, y después uno piensa en lo que pasa en Chile, y eso ya ocurre en Chile prácticamente. Claro, no está en la bolsa, pero están los derechos de propiedad sobre el agua. Claro, y cuando se escribieron los derechos de propiedad, le preguntaron, ahora no me acuerdo del nombre, pero a una de las personas que trabajó en esto dijeron como, bueno, ¿y entonces cuál es el precio del agua? Y respondió como si el agua fuera cualquier otra cosa. Bueno, oferta y demanda, el precio lo pone el mercado. Claro. Y no puede ser así con el agua, porque el agua es un bien nacional de uso público. Y eso lo dice el Código de Aguas. Entonces, estas dos cosas conflictúan entre ellas, o sea, pero lamentablemente, o sea, por eso también es importante que garantizar en la nueva Constitución que no se pueda, o sea, que no se pueda cotizar el agua, o sea, que no lleguemos a eso. Claro, oye, sobre eso, hoy día estamos en un problema gigante de escasez hídrica. Acá en Valparaíso ganó en las primarias Mundaca, que es uno de los activistas como más importantes del último tiempo en relación a los problemas de escasez de agua en la zona de Petorca. Y queríamos preguntarte cómo funcionan los derechos de agua, qué es un derecho de agua, y qué es lo que, o sea, ¿qué importancia tiene el Código de Aguas en nuestro país? Porque tenemos
esta agua como bien de uso público, por un lado, con una constitución que habla sobre los bienes nacionales, ahí estaría considerado, ¿cierto?, el agua. Y por otro lado tenemos un código de agua que divide, ¿cierto?, divide los cursos de agua en títulos de propiedad para entregárselo a personas particulares. Entonces, claro, cuéntanos un poco de ello. Mira, como decía antes también, estas dos cosas conflictúan, el Código de Agua y la Constitución. El Código de Aguas define el agua como un bien nacional de uso público. Y la Constitución dice que los derechos son heredables, vendibles y que es una propiedad privada. Como derecho de propiedad dice el agua como derecho de propiedad en sus diversas especies, propiedad sobre los derechos que le haya concedido el Estado sobre las aguas. O sea, es el artículo 19 o sea, el número 24, artículo 19, número 24, que en el fondo es, si bien el Código de Aguas dice que es un bien de uso público, pero tenemos este artículo 19, número 24, que habla sobre los derechos de propiedad, que yo puedo hacer en el fondo lo que yo quiera con esta agua que me entregaron el Estado, o que yo obtuve de cierta forma del Estado, y al final eso borra con el codo lo que uno escribió con la mano, el derecho de propiedad. Y que llega, de cierta forma, al final predomina lo que dice la Constitución. Predomina porque también es lo que le conviene a la gente que tiene agua, claramente. Claro. En este sentido, entonces, perdona, el Código de Agua lo que hace es otorgarle al agua la misma calidad o la misma calidad, la misma característica que tendría, por ejemplo, un auto, una casa, un terreno, un lápiz, cualquier cosa. O sea, es mío y por lo tanto yo se lo puedo regalar a quien quiera, se lo puedo ceder a quien quiera, lo puedo poner a nombre de quien quiera, como por ejemplo. Y le pongo el precio que yo quiera. Claro, y le pongo el precio que yo quiera. Entonces ya, ahí como para ir asentando algunos conceptos, ese sería el problema del Código de Agua, que en el fondo otorga al agua, que debería ser un bien de uso público, características de un bien de uso privado. Exacto. Perfecto. Ahora sí, hay que como para ir sentando conceptos. Estaba tomando apunte. Sí, estoy tomando apunte. Perdón, profe, más lento. Sí, profe, va muy rápido, quiero entenderlo bien. ¿Cuál es el temor de la población en el fondo con la abolición del derecho a propiedad frente al problema del agua? Pues, ¿qué pasa? Se habló mucho durante la campaña del rechazo de se va a abolir el título, o sea, se van a abolir los derechos de propiedad. No se pueden abolir los derechos de propiedad, el derecho de propiedad es también un derecho humano, no se puede abolir. Atentar contra el derecho de propiedad es atentar también contra un derecho humano, no se puede. Pero, ¿qué pasa aquí en el problema del agua? ¿Qué es lo que pasa con el agua, en el fondo? Es que el agua, o sea, no debería regirse por un derecho de propiedad. O sea, el agua, primero que todo, la Constitución debería decir que el agua es un derecho esencial. Ese es el tema. O sea, antes de hablar de los derechos de propiedad, y que la prioridad del agua es el consumo humano por encima de cualquier otro. Eso debería estar, entonces, no se trata de abolir el derecho a la propiedad, pero se trata de pensar de que hay algo más importante que el derecho a la propiedad, que es el derecho esencial al agua, al acceso al agua. Claro, y para todos. Exacto. Claro, ahí es precisamente la reconfiguración, que hoy en día el agua está como derecho, pero tiene un énfasis tal vez en la vinculación a la propiedad, en lo individual, cuando la forma para repensarlo como bien escaso también es pensarlo en el acceso a la comunidad, y específicamente, como tú mencionabas, para el consumo humano. Claro, la prioridad debe ser garantizar el agua para consumo humano por encima de cualquier otro consumo. Uh-huh. Y también, como segundo punto, a mi parecer un tema ecosistémico, porque de cierta forma, o sea, así garantizas la conservación. A ver, ¿cómo sería eso, profe Paula? No, o sea, sí, verdad, me refiero, por ejemplo, el tema de los ríos, de que no simplemente, aunque sea para consumo humano o para que llegue a todas las casas, eso es importante,
pero tampoco como un sobreconsumo, por decir así, porque tienes que asegurar que los ríos mantengan como un cauce natural. Sobre todo en esta crisis climática que tenemos sequía, etcétera. Sí. También hablamos de que estamos enfrentando una mega sequía. Hace varios años ya en Chile se ha posicionado eso. Pero aquí te lo planteo como percepción personal. Es como, no sé si el impacto de esa afirmación ha sido tan relevante, considerando que Chile como que naturalmente uno ve mucha agua. Así como tenemos el mar, tenemos varios ríos, tenemos varios lagos, tenemos supuestamente buenas reservas de agua, pero nos está afectando de alguna forma. Entonces, ¿cómo enfrentamos también ese problema real de la escasez hídrica? Y en algunas partes del mundo incluso, ya tengo entendido, por ejemplo, que en Sudáfrica hubo un momento en que se afirmó que el agua de consumo potable se iba a acabar, con una fecha real, no con una fecha como imaginaria, sino que había un plazo puntual que gatilló de alguna forma una reconfiguración. Y también te menciono esto de la escasez hídrica con la relación que tiene con el uso industrial, de que de alguna forma no sirve de nada que la gente cierre la llave en su casa o ocupe un poquito menos de agua, si en realidad el gran consumo de agua va por las industrias también. Sí, totalmente de acuerdo, y sobre todo, a eso me refería con el tema, o sea, como que la prioridad del consumo humano, luego prioridad 2, yo diría, o sea, que se garantizara mentalmente la conservación del agua, eso me refería con el tema ecosistémico, y luego las industrias, porque por más importante que sea la economía, tengo que garantizar tener agua en los ríos para luego llevarla a cualquier otro lado, o al mar. Claro. Entonces, y también lo otro importante, o sea, si es que hablamos de agua y que pensamos en el mar, en Chile, la cordillera, etcétera, pero sobre todo el mar, que estamos acostumbrados en Chile a ver tanto más. Muchas, por ejemplo, faenas en el norte sacan agua del mar para los procesos. ¿Yeah? Claro, con plantas desalinizadoras. Claro, con las desalinizadoras, con osmosis inversa. Entonces, se puede. ¿Y es caro? Sí. Pero ellos tienen la plata. Entonces ese es el tema, que por eso decía que lo importante es que la prioridad, el agua sobre todo dulce, el agua de los ríos, vaya a consumo humano, que es más barato tratarla para hacerla potable. Y luego el resto de agua que tenemos en un planeta que tiene mucha agua, se trate con osmosis inversa, con proceso lo que sea, separación, lo que tenga que ser, y que las empresas, que son millonarias, que paguen lo necesario para ese proceso. Claro, ahí también viene el otro tema, que es cómo hemos hecho responsable a la sociedad del menor uso del agua, con todas estas campañas de prevención a los niños, que cerremos la llave y todo, pero finalmente es un ápice en la cola de claro. O sea, el consumo de agua de la ciudadanía es mucho, tengo entendido que es muy menor que el que hace en Chile a nivel industrial. Exacto. Y entonces tenemos estas campañas ridículas de la ministra duchándose en 5 minutos. Claro. Y anda a decirle, y la ministra no le va a ir a decir nada a las empresas o mineras o forestales, etc. La agroindustria también gasta mucha agua. La industria forestal. No son solamente las mineras, como que uno piensa que es como el único enemigo del Capitán Planeta, pero la agroindustria en Chile también, no me acuerdo ahora los porcentajes, en algún momento los tuve, de la cantidad de agua que gasta, y el consumo humano es algo bajísimo. Hay un capítulo de eso en la serie Rotten de Netflix, que habla sobre el consumo de agua y las paltas. Claro. En cómo la industria de las paltas tiene seca la zona central, por la cantidad de agua que necesita un palto y una palta para poder crecer, para que tenga el tamaño de venta y de exportación. Es brígido. Sí. Ahí, haciendo una articulación, Paula mencionaba el tema de la minera, mencionamos también la industria agrícola, la ganadera también consume harta agua, forestal ni hablar. De alguna forma son precisamente las industrias extractivas que nosotros tenemos en nuestro país, que están fuertemente vinculadas y que necesitan como insumo también de operatividad el agua, como recurso. Claro, completamente de acuerdo. Pero el tema es que no podemos priorizar todo eso frente al consumo humano, que aparte es mucho menor.
Por eso es que eso debe quedar como primera frase, a mi juicio, garantizar que el agua es un derecho esencial y que la prioridad es el consumo humano. Ya. Ahí tenemos un dato clarito para que los convencionales que se quieran presentar a la asamblea lo anoten y lo puedan incorporar. Porque si no vamos a quedar donde mismo. Oye, y sobre esto también quería preguntar, porque la idea de protección de la naturaleza, como por ejemplo estoy pensando en los organismos que protegen el medio ambiente, Forestín, señores Forestín. No, estoy pensando en el Consejo de Bienes Nacionales, que son los que otorgan las distintas cualificaciones o tipologías a algunos lugares, por ejemplo, que sean zona de reserva natural, o santuario de la naturaleza, o parque nacional, entre otras cosas, funcionan de manera independiente al sector de extracción de recursos, que va como por otro lado y que tiene más que ver con el Ministerio de Economía, o sea, el Ministerio de Economía de Hacienda, ¿cierto? Y por otro lado van las oficinas y las leyes que se encargan de, por ejemplo, estoy pensando en el MINCAP, que es la oficina el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ¿cachai? Como la idea de patrimonio va por otro lado. O sea, en nuestro país tenemos un desorden, como que lo que tiene que ver con recursos naturales o con bienes de la naturaleza o con el medio ambiente, está por todo distinto, y además tenemos un Ministerio de Medio Ambiente. Entonces no hay ¿de qué manera es como posible repensar la economía en este caso y pensar el bienestar, ¿cierto?, de las personas, siendo respetuosos como con el disfrute, ¿cachai?, con el acceso a la naturaleza, tanto como a la explotación de ella, porque en el fondo somos un país que vive de la extracción de recursos naturales. De recursos. Vivimos de la extracción de recursos, ¿no? O sea, nuestra economía se sustenta en la extracción de recursos naturales, que la base es el cobre, ¿cachai? La minería es la base de nuestra industria nacional, o sea, de nuestra industria, no tenemos industria, es la base de nuestra economía nacional. Y a partir de ahí vienen todas las demás. Nuestro sector secundario como industria manufacturera casi no existe, es súper reducido. No, y por el otro lado tenés la exportación de frutas y verduras y que también es extractivo. De manzana y todo. Claro, extractivo y la cantidad de agua para riego, para todo. Sí, y nuestra gran industria es como la del vino que se exporta, y sería, si tampoco tenemos tanta industria. O las pocas pesqueras que enlatan sus productos, pero ¿cachai? No tenemos mucha industria manufacturera. Y de sector de servicio, menos. Si no existía el Jumbo, no tenemos sector de servicio. Entonces, que encima es un conglomerado que absorbió todo el sector de servicios, po. Entonces, de no ser por el señor Polman, en este país no habrían servicios. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es posible repensar la economía de este país? Es complicado porque la base de la economía son los recursos, y eso no va a cambiar. De la mañana no nos vamos a poner a construir baterías de litio en el país. Pero lo que sí para mí, tiene que ver con cómo hacer esto de manera, es un concepto muy como manoseado, pero no, dilo nomás. De la economía circular. ¿Ya? Entonces, como de que los residuos al final no lo veas como un residuo, sino que lo veas como una fuente de algo más. ¿Ya? Estoy pensando como en la contaminación, no ahora como tanto en la extracción. Sí, ¿cómo se entiende la economía circular como concepto? En el fondo yo creo, el ejemplo como más típico, en parte es como muy típico de mi escuela, hay un guiño a la escuela. Pero, por ejemplo, cuando yo produzco vino, ¿sí? Después queda como la cascarita, la telita de la uva. Y eso después es pura basura. ¿Ya? Y puedo dar un uso, eso tiene como mucho antioxidante. Todo el antioxidante al final también queda ahí en la cáscara, tiene mucho más antioxidante que la uva propia que se ocupa después en el vino. Entonces eso yo lo puedo utilizar luego para hacer cremas antioxidantes u otros productos. Eso significa que yo
el recurso, o lo mismo, no sé, la basura que luego la tiran en un relleno, se puede quemar y producir CO2, y existe todo este mercado de la huella de carbono, o sea, del mercado de carbono donde se venden los bonos. Los bonos de carbono, eso. Los bonos de Gracias, carbono. se me fue la palabra. Por favor, ilústrenme, no sé nada de eso. ¿Qué son los bonos de carbono? Los bonos de carbono implica cuando esto es como un mercado mundial, entonces de cierta forma a veces países que contaminan más le compran bonos de carbono a países que contaminan menos, por decir así, y tú puedes producir gas que te va a servir para mover una turbina, por ejemplo. Entonces, vas a producir metano que contamina menos, entonces así como que se transan bonos de carbono con empresas que son más responsables en este sentido con los gases invernaderos. O sea, es como jugar cartas Pokémon, así como te cambio 2 cartas planta por una carta fuego. Claro, Sí, claro, entonces como yo no sé cómo solucionar mi tema de que estoy contaminando todo, te compro a ti que estás haciendo este gas, estás generando un gas más limpio. Claro. Porque estamos en el mismo mundo donde vivimos. O sea, es como que canjeáis, como que tú contamináis más, entonces sí, mira, tú contamináis menos, te canjeo lo que a ti, tu excedente. Claro. ¿Eso? Claro. Sí, algo así. Lo puedo creer. Sí, es que de hecho es que hay algunas industrias que, aquí perdón a los expertos, no me ofendan, por lo que yo entiendo es que hay algunos productos que tienen huella de carbono positiva. Entonces, voy a decirlo así, dejaron de contaminar y ese margen, ese saldo se puede comercializar precisamente para ir compensando la huella de carbono de los otros sectores que tienen negativo. Ahora, lo ideal es que precisamente bajar la huella de carbono, el impacto mayor, por lo que tengo entendido, es precisamente bajar a las grandes industrias contaminantes. Claro, que no simplemente paguen por eso. Claro, porque ahora también hay algunas iniciativas individuales donde la gente puede compensar su propia huella de carbono, por ejemplo, comprando bonos o compensando, como decía, económicamente para financiar proyectos que generan saldos positivos de huella de carbono. Entonces uno puede invertir, por ejemplo, en ciertos, no quiero decir en proyectos, en instancias que precisamente se encargan de desarrollar un trabajo para tener huellas positivas que posteriormente impactan en ese mercado. Oye, estoy muy impactada no puedo creer que se trance también eso, estoy como impactada. Todo se tranza. Sí. Oye, impactadísima. Así que muchas gracias, Sergio, por complementarlo, porque a mí hasta se me fue la palabra del bono de carbono. Entonces, esa es una forma en la que se puede avanzar en la economía en Chile, porque eso sí se puede hacer más amigable en las mismas empresas en Chile. Hay empresas en Chile que ya lo están haciendo, ciertos vertederos tienen estas antorchas que se llama, que es como que queman, por decirlo así, no es quemar la basura simplemente, hay un proceso de combustión en la que se generan gases más amigables, y esto se transa, como decía Sergio, entonces es importante... Aquí me voy a tirar un carril para ver si voy bien. Profe, aquí esta es como la interrogación y voy a tirarme un carril para ver si estoy en lo cierto. Para dar un ejemplo tal vez más cercano. El compostaje, por ejemplo, empresas de compostaje van en esa lógica, de que precisamente toman residuos y los incorporan nuevamente en el medio ambiente. Ahí la figura técnica no me la sé, pero ellos, por ejemplo, tienen una huella de carbono positiva. Claro. Súper bien. Aprobé. Ya, Carolito, te toca. De hecho, no estoy tan avanzada. De hecho, también es importante quizás hablar a veces, como que cambiar la idea de, en vez de hablar de residuo, ¿ya? Hablar de subproducto. Mira, eso me gustó. Porque ahí le estáis dando estáis como tratando de buscarle un valor a este residuo. Entonces, al llamarlo subproducto, voy a hacer de esto algo que me va a servir también. Claro, es una aproximación más positiva. Porque cuando lo decís como residuo, de alguna forma también te desligáis de él, y te olvidas completamente. Es basura, ya chao, no me sirve para nada. Pero claro, si lo mencionamos como subproducto, es precisamente en esta lógica circular, de que, por ejemplo, en el caso del compostaje, la basura tiene todavía una utilidad, y vuelve de nuevo a tener un valor... Oye, ¿y qué pasa con el agua en todo esto? ¿A qué te refieres?
¿Se puede hacer esto mismo con el agua? O sea, ¿es posible reciclar el agua? ¿Es posible usar aguas residuales para otras cosas? Mija, el agua se recicla todo el tiempo. Ya, háblame de eso, por favor, porque estamos frente a la escasez del agua y hay otras soluciones para enfrentar este problema. No, pero, o sea, por ejemplo, voy a hacer una pregunta súper... A ver, dale. Dale nomás. De kinder, así que no sé. Sí. El agua de la ducha, del baño, de la caca, de la cocina, ¿a dónde va? A las plantas de tratamiento. A la alcantarilla. Ya, la alcantarilla. Juan Carlos Bodoque nos enseñó esto. La ruta de la caca. La ruta de la caca. Exacto. La ruta de la caca. Va a la alcantarilla y después de la alcantarilla supuestamente debería ir a una planta de agua, de tratamiento de aguas servidas. Sí. Ya. Muy bien, muy bien. Se separa la caca del agua. Ya. Y después el agua queda limpia y esa agua se vuelve a tratar y se devuelve a los cauces. Eso nos enseñó Juan Carlos Bodoque. Exacto. Esto yo lo aprendí en la ruta de la caca. Exacto. Y eso es importante, que uno dice así como, bueno, queda limpia, ¿qué tan limpia queda? Entre medio, y esta parte es como la parte donde en verdad yo sé, o sea, eso es lo que nos interesa. Pero el tema es como, claro, primero un proceso que pasa como por unas rejas, simplemente una reja, una separación mecánica, porque a la alcantarilla llega de todo. Sí, el colador. Sí, claro, es un colador, y pañales, condones. Yo quedé impresionada una vez la cantidad de cotonitos de la gente que no los tira a la basura y que los tira al water o al lavamanos o no sé, pero quedé impresionada una vez que fui a una de las plantas en Santiago de Aguas Andinas. Y ahora mascarillas. Entonces todo eso lo van, primero son coladores, unas rejas más grandes, luego más finas, y luego se hacen procesos, unos que son netamente químicos, otros que son biológicos, que se llama digestión anaerobia, donde ahí hay bacterias que se comen la caca, básicamente. Ya. Luego pasa por otro tamiz, pasa por distintos procesos, y luego voy a tener esta agua clarificada. Aparte hay una parte que es un proceso que hay como un embudo, entonces me quedan todos los sólidos al final, pero el agua de arriba es la que decanta en el fondo lo que me va quedando, que es cada vez menos. Y el agua clarita queda arriba y eso pasa a otro proceso. Y luego eso va a los cauces. ¿Cuál es la calidad de agua que sale ahí? ¿Se puede tomar? No. Ya. ¿No es agua potable? No, pero, o sea, yo mucho tiempo también, o sea, cuando estaba en Chile, trabajé como diseñando plantas de agua servicio. Existe una norma que te dice, tiene que tener máximo de esto otro, máximo de esto, y ahí tú la puedes tirar. Ya. Existen procesos, o sea, todo esto mismo que dije, como desde la reja, de la caca, de no sé, de aquí, de allá. Luego tenemos los digestores, luego se pueden hacer existen tecnologías ahora en la que tú puedes llegar a tener agua limpia para tomar. Ya. Ahí ya, pero obviamente es como, es como, quiero agregarle esto, quiero agregarle el combo de esto, quiero agregarle esto, va a ser mucho más caro. ¿Quiere purificar su agua por 200 pesos más? Claro. Entonces, es por eso que esta agua se tira a los ríos. Hay ciertas empresas, yo me acuerdo en la última empresa donde yo trabajé, porque de cierta forma el agua de los baños, de las cocinas, etcétera, de todas las casas, ciudades, más o menos, va a ser igual, y se trata de la misma forma. Es distinto cuando es agua de industrias, porque los residuos líquidos de una empresa de leche van a ser muy distintos a los de una empresa de cerveza. Claro. Que va a tener mucha más grasa, mucha más azúcares o distintas cosas. Entonces, eso se tratan de forma distinta y ahí cada empresa obviamente tiene que diseñar o contratar en el fondo a una empresa que te haga una planta de tratamiento para que tus residuos que vayas a tirar al río cumplan la norma. Oye, Paula, con eso me interesó mucho ese ejemplo. ¿Ahí las industrias, por ejemplo, están obligadas a limpiar sus residuos? Claro, porque cada cauce, o sea, existe una norma para tirar agua a río, a lago, a mar. Entonces sí, tienes que tener, y eso sí se fiscaliza. Ya, perfecto.
Entonces y se hacen licitaciones a veces para cumplir con diseñar la planta. O eso, como también son empresas privadas, generalmente Sí. estoy hablando de industria, no sé, una cervecera, una lechera. A veces son ventas directas que compran a una empresa de servicios que diseña plantas de tratamiento. Y ahí a veces tienen más plata y ahí pueden jugar más con esto de quizás una economía también más circular. Voy a dar un ejemplo de una pequeña cervecera que no sé si puedo decir nombres. Sí, dale nomás. Cross. La cerveza Cross nos compró a la empresa donde yo trabajaba antes la planta de tratamiento de sus residuos. ¿Ya? Y luego de la parte que es como la parte biológica, donde la digestión anaerobia, Uh-huh. luego pasaba otro proceso que se llama MBBR, que es con unas membranas, que es como un colador infinitamente pequeño. Ya. Decirlo de forma simple, son unas membranas como de ultrafiltración. Y luego esta agua podría tomarse, sí, pero ellos la ocupaban para todo el proceso de limpieza, de limpiar todo lo donde van trabajando, o sea, todas las botellas, etcétera, ocupaban esta agua. Ya. Perfecto. Entonces se aprovechaba el agua también de vuelta y no ocupáis más agua. ¡Oh, qué Claro, genios! porque si lo pensáis, o sea, hay muchas cosas para las que no necesitáis agua nivel potable. Potable, No sé, claro. si es como en las mineras el agua para regar los caminos, para que no suelte polvo. O en este caso, cuando agua estáis lavando de enfriamiento, tengo entendido también en la mina, que se utiliza ¿Cómo? agua para Claro, enfriar. agua de enfriamiento. Claro, claro, eso es agua de procesos que se llaman, como agua de enfriamiento, para calentar, o para lavar ciertas cosas en que igual estáis ocupando jabones, o no sé, entonces no es necesario que tenga la calidad de consumo humano. No significa que es agua sucia. Ya. Pero entonces eso también es un ejemplo de economía circular y que estáis siendo súper consciente con el medio ambiente y de no gastar un recurso que sabemos que es escaso, que es el agua potable, si no lo necesitas. Oye, me gustó esto de la reutilización del agua. Entonces, Oye, sí. ¿es posible llevar este mismo modelo que tenemos ahora con el agua a otros espacios, ¿o no? Como lo que hablábamos recién, del subproducto, cuando hablábamos de carbono o hablábamos de empresas que desechan parte de lo que uno utilizan para el recurso. Entonces, Claro. todo esto es lo que compone como el ecosistema, o ¿cómo se llamaba la producción circular? Economía circular. Economía circular. Sí, o sea, claro, partimos hablando de los bonos de carbono, luego de como del compostaje, como esto de hablar de subproductos, y tú notaste qué pasa con el agua. Sí es posible, pero también se requiere mucha voluntad me refiero como del Estado. Sí. Porque es distinto las empresas sanitarias a hablar de una industria, ya sea una cervecera o una empresa de leche, una minera. También es más complicado por el tema de que no existe el derecho al acceso a la cerveza, por decir así, o sea, uno que tenemos el derecho a tomar agua. Debería ser constitucional, debería ser constitucional. Oye, Paula, y una última pregunta. ¿Qué diferencia hay o qué similitud hay en la idea de desarrollo sostenible y en la idea de economía circular? Van súper de la mano. O sea, es una de las aristas del desarrollo sostenible. Cuando se habla ahora de desarrollo sostenible, también muchas veces se habla de ecología, ahora se habla también de ecofeminismo, como que el desarrollo sostenible es mucho más amplio, encuentro yo, que el concepto de economía circular, pero van súper de la mano. O sea, necesitamos economía circular para un desarrollo sostenible, y no al revés. ¿Lo entiendo bien? Sí.
Sí, porque aparte, como cuando tú me decías, como qué consecuencias trae esto en términos económicos, o si esto es economía, o cómo se podría tratar, es como, eso es parte del desarrollo sustentable. Si uno piensa el desarrollo sustentable es algo mucho más global, siento yo, tiene que... Sí. Tiene de hecho, que, es como, uno de los objetivos que tiene hoy día la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo. Claro, claro. Y la economía circular en el fondo es cómo yo, cómo hago que esto no me afecte económicamente Perfecto. teniendo una economía circular. Vamos a verlo como una forma... que no simplemente estoy extrayendo o botando, sino que estoy viendo, me estoy haciendo responsable de mis residuos. Como empresa que genera residuos, los empiezo a ver como un subproducto y le veo otro uso, o me hago yo mismo responsable del tema del reciclaje, o involucro a la comunidad en el tema del reciclaje, como el tema de la ley REP, de la responsabilidad extendida del productor. Entonces, todas esas cosas son parte de la economía circular y que nos va a ayudar claramente a el desarrollo sustentable a grandes rasgos. Sí, oye, como gracias Paula, estaba pensando, hay hoy día ejemplos importantes en nuestro país sobre la reutilización de residuos. Por ejemplo, en la comuna de La Pintana, hace harto tiempo, por lo menos un par de años, lo que se invirtieron recursos en educar a la población en la separación de residuos. Por ejemplo, de lo que van a botar a la basura, la gente se educó a toda la población, se hizo como capacitaciones, ¿cachai? En los barrios, para que la gente separara las cáscaras, en el fondo como lo orgánico de lo inorgánico, ¿cachai? Las cáscaras, toda la comida que sobra, no sé, el té, ¿cachai? Todas esas cuestiones. Y por otro lado, el papel, los cartones y todo lo que era como basura común. Ni siquiera pensando en la distribución como de toda la basura, así como los cartones en una parte, el Tetra Pak en otra parte. No, solo lo orgánico de lo inorgánico, solo eso. O sea, como una actividad súper menor, ¿cachai? No pensando en este reciclaje que hay como bacán en Europa, donde efectivamente pasa un camioncito que lleva, no sé, pues el Tetra Pak, otro camioncito que se lleva las latas, otro camioncito. Claro. Aquí no, orgánico e inorgánico, ¿cachai? Como lo que se pudre de lo que no se pudre. Y pasa un día el camión de lo inorgánico, otro día el camión de lo orgánico, y lo que se hizo con todos estos residuos orgánicos es compostarlo y preparar tierra de hojas de todo lo que llega, ¿cachai? De toda la comuna, de los barrios que están participando en esta comuna. La raja. Y abarató los costos sobre la tierra de hojas y sobre un montón de cosas a un nivel como tan impactante que se pudieron hacer nuevos parques en La Pintana, ¿cachai? Y se pudieron como implementar más áreas verdes, porque el área verde tiene un costo súper elevado, ¿cachai? Entonces, como la misma población está involucrada en la separación de sus propios residuos, también son conscientes de que ese parque fue hecho con lo que ellos mismos están separando, como con el mismo trabajo que ellos están haciendo ciudadanos. Y ha sido un impacto como súper brutal, no solo en lo económico, como en lo cuantificable de que ha disminuido, ¿cachai? El costo de la compra de todas estas cuestiones, de la tierra de hoja y todo lo que tiene que llevar el parque, sino también en el impacto social, ¿cachai? Que tiene un área verde, y por último en el impacto ciudadano, de cómo la gente se siente responsable, ¿cachai? De también cuidar el parque y de seguir haciendo la separación de los residuos, para poder justamente seguir haciendo más parques, ¿cachai? Obvio, y te sentís parte, y te sentís como sí, lo que estáis haciendo tiene un propósito. Sí. Muchas veces está como el mito en algunos lados de que si las cosas como en los puntos limpios luego las mezclan o no, entonces como, pero ¿para qué voy a separar las cosas si después llega el camión y mezcla todo? Entonces acá el ver que esto tiene un propósito que realmente ocurre, y veo el resultado, que eso de repente es muy importante como en general, en ciertas cosas como lo estoy viendo ahí, entonces eso obviamente te motiva a seguir haciéndolo, es una muy como un incentivo para los clásicos acopios de plástico, de vidrio, que uno, claro, más allá de cumplir con dejar el plástico ahí o el vidrio, después uno nunca sabe en qué termina todo eso.
Y Claro. solo complementando lo que mencionaba Carolito, una vez a mí me mencionaron que precisamente, más allá de, por ejemplo, ducharse un poquito menos, que reciclar el plástico es una de las acciones más concretas que la ciudadanía podría, y que tiene mayor impacto al parecer para la mejora del medio ambiente o para la recuperación del medio ambiente, es precisamente el compostaje, que debería ser una práctica que deberíamos implementar en todos nuestros hogares, porque ¿cómo se llama? La reducción de los residuos, de los subproductos, como está señalando ahora Paula, tiene un impacto bien grande en el medio ambiente. Entonces ahí hay tal vez una de las prácticas súper buenas que podríamos también seguir trabajando. Yo también comparto mucho, que creo que este es el capítulo que he aprendido más en esta conversación, Carolito. Sí. ¡Ay, qué emoción! Un montón de Yo- así como, tía Paula. Yo estaba tan nerviosa. Ay, no. Y como ya para ir cerrando, como, ¿qué es lo que deberíamos poner por escrito para poder asegurar todos estos temas que hemos conversado? El desarrollo sostenible, la economía circular, el acceso al agua como bien de uso público, de verdad, seguir utilizando los residuos, no como residuos, sino como subproductos de los procesos industriales, entre todas las cuestiones que hemos hablado. Como que, ¿qué es lo que deberíamos poner por escrito? Porque estamos pensando en buscar convencionales, ¿cachai? Entonces, ¿a qué deberíamos, como, si alguien está hablando sobre esto, esto es lo que me sirve para medio ambiente, como, ¿qué sería? No sabemos, desconocemos. Bueno, sobre todo volviendo como al tema del agua, que quizás también como lo que, no sé si decir como que está de moda, pero últimamente hemos hablado mucho de eso, o sea, no solamente ahora me refiero al podcast, sino en Sí. Para mí como que casi así como cuña es importante pensar que el agua es un derecho esencial y que la prioridad de este es el consumo humano por encima de cualquier otro. Al mismo tiempo se debe garantizar ambientalmente su conservación. Eso para mí es como algo muy, muy importante que debe ir ahí. Lo otro es pensar en la preservación del ecosistema como también un eje esencial, de que como ponerle un límite también a esta explotación y cuidar los parques, por ejemplo. Eso también es muy importante. Y no sabría muy bien cómo... algo muy importante, la no regresividad, que no se puede volver atrás cualquier norma que se haya hecho. Como ahora lo de Escazú, de que firmar y después no ratificar, etcétera. La fiscalización parece que debe ser por terceros. Algo también que nuestra Constitución no tiene, no contempla el delito ambiental. El delito como explotación, o quizás lo de no estoy familiarizada con otras constituciones, pero quizás en otros lados lo de Codelco Ventana sería considerado un delito ambiental. Claro, o por ejemplo, estoy pensando también cuando se rebasaron o se abrieron una de las... no me acuerdo, de lo que estaban arreglando en Santiago, y todo Providencia quedó debajo de barro y de agua, y los pisos como los subterráneos quedaron todos inundados, y de ahí todavía no hay una indemnización, ponte tú, a los talleres y a todas las tiendas que hay como... Claro. Que salieron súper dañadas de eso, sí, autos, así como hasta el techo de barro. La librería Catalonia, me acuerdo que... Sí. Hablaba mucho de eso, porque justo esa está para abajo en el dragstore. Claro, en el dragstore sí, pues está como un día, y un montón de subterráneos donde guardan como, donde están las bodegas en el fondo, con todas las cosas perdidas en el agua y en el barro. Entonces, claro, pues la idea de pensar en delito ambiental dentro del Código Civil, por ejemplo, también nos ayuda a visualizar la posibilidad de, en estos casos, cuando no exista tampoco población dañada como en la zona de sacrificio, sino solo se ve dañada el derecho a propiedad, se ve pasado a llevar el derecho a propiedad, también exista indemnizaciones, por ejemplo, a la población afectada. No sé, se me ocurre. Sí, no, eso es súper bueno, como que a mí se me había olvidado esto de que había pasado, pero sí, eso podría
quizás en otras constituciones eso contempla, sería un delito ambiental, no lo sé, pero indemnizaciones nunca ocurrieron al final, no sé qué pasó con eso. Y también volviendo a lo del derecho de propiedad, que tú dices así como no se puede abolir, y sí, pero también debe haber una como relectura de eso, porque el actual derecho a la propiedad impide alcanzar en términos de función social, o sea, materias ambientales, o sea, impide que se haga un desarrollo sostenible actualmente. Claro. Y de hecho el derecho de propiedad incorpora también la posibilidad de limitaciones. Entonces acá podríamos estar hablando más específicamente de limitaciones medioambientales en perspectiva del derecho de propiedad. Claro. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó con la ley de pesca, que ahora, por ejemplo, que se está discutiendo su anulación, que ahí derechamente también había una vinculación medioambiental, pero también los recursos hídricos, los recursos marinos más específicos, también había que mirarlo en perspectiva colectiva, no solo en perspectiva de la utilidad para una industria. Claro. Y ahí tal vez podríamos empezar a tener esta idea que menciona Paula, de tener tal vez una visión más holística de lo medioambiental en distintas dimensiones de nuestra Constitución. Claro. Ay, estoy diciendo que hoy día he visto la luz. ¡Ay, qué bacán! Vamos a tener que seguir hablando de medio ambiente y vamos a tener que seguir invitando a expertos, pero expertos que están ahí con las manos, no quiero decir en la caca como Paula, que está ahí con la agua... La Paula está literalmente con las manos en la caca todos los días. Sí, ese era un concepto que... Bueno, ahora no, ahora trabajo con agüita limpia nomás, pero en Chile sí, y sí, me tuve que... O sea, nunca al final, o sea, fui a plantas de tratamiento, pero nunca estuve como tan con las manos en la caca, pero sí me tuve que vacunar contra todas las cosas habida y por haber por lo mismo. Bueno, como el camarógrafo que se cayó en la caca, ¿se acuerdan de eso? El contacto directo que había con él. No. La Carolito sabe todos los cagüines y accidentes de la farándula. Después les voy a mandar el video por internet. ¿Pero es como un viral? Sí, pues viral. Se cayó un periodista a la caca. Pues, ay, no, me muero. Bueno, la Carolito que sabe todas esas situaciones. Todos los virales y no virales los conoce ella. Así que... mucho tiempo en internet. Sí. Oye, ¿y es posible pensar en una constitución que nos permita y que le permita a las futuras generaciones continuar disfrutando esta naturaleza y sostener la economía al mismo tiempo? Mira, eso fue como lo primero que anoté en mis apuntes. ¿Ya? Y puse, ¿es posible? No, es necesario. Oh, ¡Me encanta! ¡Qué buena! Eso fue lo primero que pensé, como que ¿es posible una constitución verde? Mira, no es como cuando los jefes te dicen así, no me importa cómo lo hagáis, pero hazlo. O sea, como que es necesario. Yo creo que no debería como ya ser cuestionamiento. Claro. O sea, ni siquiera viene la pregunta de ¿es posible? Da lo mismo cómo lo hagas, pero hazlo. Claro. La pregunta no es, claro, como tú dices, la pregunta ahora es ¿cómo lo hacemos? Sí, exacto. No es como si podemos o no, es como lo hacemos porque hay que hacerlo. Buena, qué bacán. O sea, es un imperativo. Sí. Sí. Y bueno, esa invitación... Capitán Planeta. Claro, pero también es bueno tal vez posicionarla en el contexto global, de que de alguna forma en el último tiempo, al menos en la última década yo creo, ya se ha posicionado como un tema que sí o sí hay que abordar a nivel mundial, que es el tema del medio ambiente. O sea, tampoco sirve mucho que en Chile tengamos una constitución verde, como tú señalabas, una constitución súper ecológica, si las megas potencias industriales siguen contaminando el mundo a problemas globales, no nos vamos a poder resolver de manera local tampoco. Sí, pues. Ay, pasan escandalosas. Antes de que terminemos, ¿puedo hacer una mención? Dale. Oye, no, si todavía no terminamos, pero dale. Ya. No, pero quería decir de que yo, bueno, como les decía, soy mucho más técnica, pero he aprendido mucho de esto escuchando mucho en todo este tiempo de la pandemia, de cuarentena, etcétera, con un ciclo que hubo de seminarios que se llamó Recicla la Política, en el que hubo varios políticos involucrados, y esto lo hizo Marcelo Mena, que fue ex ministro de Medio Ambiente y que es colega también de la Católica del Paraíso, ingeniero civil bioquímico, y que yo lo encuentro muy seco, y que aprendí mucho en él, y que él me parece que fue un muy buen ministro de Medio Ambiente, a diferencia del actual ministro de Medio Ambiente. Me gustó esa mención porque ahí quizá hay que ver qué es lo que dice él y a quién está alumbrando para convencional, si es que está hablando sobre eso. Yo quería que él fuera, pero parece que no. Recicla política, dijiste.
El ciclo de la política fue un ciclo de seminarios, o sea, de webinars que se hicieron. Que ¿Y estarán disponibles en YouTube? No sé si en YouTube, pero están en Facebook, yo sé. Perfecto. Con Paula vamos a iniciar esta serie de recomendaciones. El experto recomienda. Sí. Oye, y ¿qué iba a decir yo ahora? Ahora sí para ir terminando. Al final de este la cara de estas personas que se despide como 20 veces antes. Me despido hartas veces, sí. Como mi mamá. Corta tú, no tú. Y ahora vamos al espacio corta tú, no tú. No, queremos como repasar algunos de los conceptos centrales de lo que hemos hablado hoy día acá, porque este podcast se hace pensando en la necesidad de las personas de tener información para poder elegir a sus convencionales. Me salió de correo. Entonces, por lo mismo, vamos a repasar algunos de los conceptos que nos parecen que fueron importantes y creo que hay que tener en consideración a la hora de escoger o de que alguien hable sobre medidas medioambientales como, esta persona cree esto, o qué preguntas hay que hacerle a los convencionales para saber si podemos votar por esas personas o no. Entonces, aquí el momento en que tú eres la profe, entonces yo voy a decir como, esto es lo que entendí yo, tú me decís sí, no, más o menos, logrado, no logrado, carita feliz, carita triste. Zona de sacrificio, fue lo primero que hablamos. Entendimos como zona de sacrificio todos aquellos lugares donde la población está sometida a contaminación, a problemas medioambientales en general, en pos de la economía. ¿Lo entendí bien? Sí. Sí, súper bien. Yo diría como, incluso más fácil es pensar como que para ocupar como el mismo término, como que se sacrifica la calidad de vida humana en pos de la economía. Wow. Suena crudo ahí, suena súper crudo. Sí. Pero es lo que está pasando. Suena efectivo. Pero qué bueno, qué buena la precisión cruda, porque de repente tenemos miedo a decir las cosas tal cual son y ahí nos queda mucho más claro. Sí, y bueno, voy a o sea, una cosa muy pequeña, que esto obviamente no, como que en todos lados se cuecen habas. Chile no es el único país claramente que tiene zonas de sacrificio en muchos lados. Sí. Y pasa claramente en muchos lados. Y justo le estaba contando a mi roommate ayer sobre este podcast, y le ocupé el término de zonas de sacrificio y me dijo, ay, ¿qué es eso? Y ahí le expliqué, y me dijo, ya, se sacrifica. Y él fue el que me dijo como, se sacrifica entonces a la gente, más o menos. No es que se sacrifique a la gente, pero es la calidad de vida. Claro. Sí. Y en el fondo a las personas, ¿sí? Claro, en Estados Unidos, cerca de Luisiana, como hacia el sur, una zona muy industrial cerca del río Mississippi, hay como pueblos donde la gente empieza a tener cáncer mucho más temprano, y la población es 100% afroamericana. Así que sí, pasa en todos lados. Es la zona de la película de, ¿cómo se llama? La princesa y la rana. La que hizo Disney. Sí. Bueno, y lo otro, voy a hacer, disculpen, otra recomendación. Esto acá en Estados Unidos, pero igual es cuático el caso. Hay un documental en Netflix que se llama The Devil We Know, como El Diablo que Conocemos. ¿Ya? Y luego de ese documental se hizo una película Hollywood con Mark Ruffalo. ¿Ya? La agua oscura, la de Mark Ruffalo. Sí, esa misma, Dark Waters. Y yo, muy nerd, fui, no es para verla en el cine, pero fui al cine, fue la última película que vi en el cine la pandemia, porque me interesaba mucho el tema, y es súper interesante, porque en este caso igual, él hace el papel del abogado que se querella contra DuPont, que es una empresa gigante, que son los que crearon el teflón. Wow, ¿ya? Entonces, con la cantidad de químicos que empezaron a tirar y cómo... y son material particular que hasta ese momento no se sabía que eran ciertos tóxicos, no estaban normados, porque no se sabía la existencia de esto. Entonces, perdón por interrumpir, pero me acordé de esa... No, dale nomás, sí, oye, sobre eso mismo... El nombre del documental, para que ahí lo destaquemos después en redes sociales. El nombre del documental es The Devil We Know, o El Diablo que Conocemos. ¿Ya?
Netflix y la película no sé dónde se puede ver. No está en plataformas. La cuevana. Sí, en plataformas legales creo que no está. Eso mismo, no sé. Yo la fui a ver en el cine, muy nerd. Se llama Aguas Oscuras o Dark Waters, y actúa Mark Ruffalo, y creo que Anne Hathaway hace de su esposa. Sí. Y a mí me gustó mucho, porque siento que también lo toma desde un punto de perspectiva de un abogado que no entendía estas cosas técnicas de lo que era un compuesto, un PFCAS, PFOA, no sé, etcétera, y él lo termina entendiendo, o sea, también se explica de una forma muy, como quizás más, no sé si didáctica, pero entender como compuestos químicos, el problema que había, lo complicado que es tratarlos, el efecto que tenían en la salud, etcétera, y como que lo entiende un abogado que no tiene como esta expertise técnica química. Entonces es muy interesante desde ese punto de vista, y desde el punto de vista de lo que generó en una población, y esto está basado en un caso real, ¿no? O sea, por más que sea una película de Hollywood, existe hasta el día de hoy. Wow. Gracias, Paula, por esa recomendación. La vamos a poner después ahí con el Sergio. Sí. Vamos a citar. Oye, escasez hídrica, segundo concepto. Puse escasez hídrica como el problema socioambiental que tenemos el día de hoy, que deriva de la crisis climática. Así lo entendí yo como tú lo explicaste. Que en el fondo tiene que ver con el acceso al agua. Claro. Que en nuestro país es aún más grave porque los derechos de agua pertenecen a privados. Exacto. Después tenemos el concepto del código de aguas, que el código de aguas lo vamos a entender como la ley, ¿cierto?, que se deriva, o sea, siempre la Constitución va primero, pero este código de aguas se deriva de esta Constitución para poder entenderlo, cómo funcionan los derechos y títulos de propiedad del agua. Así que si una persona quiere saber cómo funciona esta cosa que tratamos de explicar acá, vaya al código de aguas. ¿Lo entendí bien, Paula Araya? Sí. Bien. Súper Después bien. hablamos de... antes de eso, antes de saltar, de terminar el tema del código de agua, hay 2 documentales que sería súper bueno también recomendar. O sea, si ustedes quieren saber cuál es la magnitud del problema que tenemos en el agua en Chile, Netflix hizo un documental de eso. Entonces también, ya lo dije, es Rotten. Hay un capítulo de la escasez del agua con las paltitas. Entonces, si ustedes quieren saber cómo, ¿esto se hará realmente así? Netflix hizo un capítulo de eso, debe ser grave. Si está en Netflix, debe ser grave. Porque hay otros problemas más que me dicen, qué escándalo. Bueno, somos el primer escándalo, porque es el primer capítulo. Y hay otro, ¿no? Es bueno, ya. Y hay otro capítulo que se llama, o sea, otro documental, que no me acuerdo el nombre, pero cuando lo busque ahí lo voy a recomendar también, que es sobre Nestlé, y es sobre el robo del agua que hace Nestlé en África, como descaradamente, para embotellar agua, para hacer agua embotellada, ¿cachai? Pone unas plantas donde la ley ellos ponen que solamente sacan agua de superficie, pero se roban el agua de la napa subterránea. Entonces con eso lo que hacen es dejar como sin curso de agua a un montón de población. Es cuático el robo que hacen ya, y también ese documental está en YouTube. Y hay yo también quiero hacer una recomendación. ¡Ay, me entusiasmé! Oye, en Netflix, ya que estamos aprovechando, hay una serie que se llama En Pocas Palabras, que hace reportaje en 20 minutos máximo. Y uno de los capítulos de En Pocas Palabras es de la crisis hídrica. Entonces, si usted no le quiere dedicar 1 hora ni 40 minutos a un documental porque siente que le va a dar lata, en ese capítulo creo que dura como 15 minutos. Y es una muy breve explicación y es muy bueno como introducción, porque realmente, como lo dice su nombre, explican así, ¿qué es la crisis hídrica? Así, pero en 15 minutos. Y uno queda muy molesto y le dan ganas de ver otra recomendación, así que puede ser una súper buena puerta de entrada. Y en paralelo, solo para pasar el dato completo, En Pocas Palabras tiene 2 temporadas y casi todos los documentales son todos cortos, máximo 20 minutos, y todos los temas son súper interesantes, así que totalmente... La entrada a drogas duras. Sí, es la entrada a drogas duras. Es la entrada a drogas duras, así es. Y hay un reportaje que hizo Informe Especial, pero no hace tanto tiempo, es como de Informe Especial nuevo, que es sobre las zonas de sacrificio en Quintero. Y es, pero bélico. Así que si quieren también estar informados de que lo que pasa acá en la zona, en la región, también lo vamos a dejar ahí en Informe Especial de zonas de sacrificio. Ya, lo vamos a subir a redes sociales.
Sí, lo vamos a subir a redes sociales. Sigo, subproducto. Dijimos que vamos a cambiar la nomenclatura de residuo a subproducto para referirnos a todos aquellos productos derivados de la producción de cualquier cosa. Entonces, como si estoy haciendo vino, el ollejito. Claro. Si estoy, lo que no aproveché como es la materia prima. Si estoy sacando cobre, todas las otras partículas como oro, plata, todo lo que va pegado al cobre. No sé, no se me ocurre. Pero la idea es transformar la palabra de residuos en subproductos. Sí. Claro, es cambiar el enfoque de que simplemente no darle un valor a la basura, en el fondo. A lo que yo considero basura, ahora le estoy dando un valor, por eso le llamo subproducto. Qué bueno. Perfecto. Y luego tenemos el concepto de economía circular, que es en el fondo cómo, o es el sistema económico en el que yo voy a utilizar y voy a aprovechar todo el recurso natural sin que se pierda nada y reutilizarlo si es necesario para no gastar el recurso natural y para abaratar costos de la economía. Algo así, ¿me entendí bien? ¿O más o menos? Sí. Parece que me lo chamullé un poco. Creo que la economía circular es como el modelo económico en el que trato de no, igual es complicado, pero trato en el fondo de no generar residuos. Ah, perfecto. Porque voy a tratar en el fondo de a mis residuos darle un valor de un subproducto que le va a servir a otra persona, entonces no, o otra industria me refiero, no otra persona como como un individuo, sino otra industria. Sí. Entonces voy a minimizar la generación de residuos. Ya, entonces no es un sistema, es un modelo económico, ya, me gusta claro. esa precisión, perfecto. Y el desarrollo sostenible, voy a poner que es uno de los objetivos que tiene la ONU para todas las naciones, que es en el fondo el desarrollo económico de los países en conjunto a la preservación del medio ambiente. O sea, no se puede desarrollar el país económicamente si no existe un respeto y una protección del medio ambiente. Eso sí lo entiendo bien porque la amo. Eso, ¿entendí bien, profe, todos los conceptos? Creo que son los más importantes. 7. ¡Bien! Bien, ahora sí nos vamos a despedir, Paula. No sé si quieres antes voy a hacer una pregunta. Ay, sí, por favor. ¿Es posible una constitución verde? No es posible, es necesario. Ok, exacto. Yo creo que ese podría ser, mira, te propongo algo, Carolito, lo vamos a decir en la grabación. ¿Podría ser el nombre del capítulo? Sí, no es posible, es necesario. Sí, me gusta a mí también, es necesario. Okay. Nos dejaste ahí un súper buena... Tenemos que cambiar la pregunta y como dijo Sergio, no es si es posible o no, es cómo. ¿Cómo lo hacemos posible? Claro. Perfecto. Qué bueno. Oye, gracias Paula por esta gran clase. Hoy día, como te decía, yo estoy aquí también con harto apunte. Y creo que vamos a tener que llamar a más ingenieros y a más científicos para hablar de medio ambiente, así como para aterrizar varios conceptos que están ahí dando vuelta, porque vimos varios casos de minería, el agua, contaminación ambiental, muchos casos, extractivismo, ahí podemos ver varias industrias, y qué bueno conversar con alguien que está ahí metida. Así que, Paula, muchísimas gracias por el tiempo y las ganas y la disposición para ilustrarnos en este capítulo. Hoy, gracias a ustedes, de verdad, y gracias a la Caro por contactarme, y yo debo decir, de verdad, yo estaba súper nerviosa, decía, yo no sé de derecho ambiental, etcétera, la Constitución, pero no, bacán que pude como que aportar desde lo que yo sé, y después también como hablar de esta como parte un poco más técnica de lo que yo hago, así que bacán, muy contenta. Es que nosotros somos profe historia. Obvio que cachamos menos que tú, así que... Por eso queríamos hablar con alguien que supiera más. Y gracias, Paula, muchas gracias por el contacto internacional, sobre todo por las horas de diferencia. Y eso, po. Un abrazo, te queremos mucho. Un abrazo, que estés muy bien. Igual. Oye, nos despedimos, Sergio. Tomen agua. Nos despedimos, tomen agua.
Los queremos mucho. Sí, que pasen unas bonitas fiestas, porque este capítulo ya es previo, se estrena antes de fiesta. Navidad. Así que quédense en su casa, por favor, dejen de ir al mall. Nosotros que estamos en Viña, vemos demasiada gente, por favor, cuídense lo más que puedan, traten de guardar distancia, alcohol gel, la mascarilla, no se lo olviden. Pero que lo pasen. La próxima semana vamos a tener un especial de fin de año. Sí, lo adelantamos desde ya, porque este año ha sido tan especial, tan particular, que vamos a hacer especial de fin de año. Así es, y vamos a hablar de todo un poco. De todo un poco. Porque nos gusta hablar de todo un poco. Sí, así que ahí los invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Carolito. Tenemos muchos más capítulos pensados para el futuro, porque Sí. esto sigue, no porque se acabe el año terminamos, sigue la temporada, vamos a hablar sobre salud, vamos a hablar sobre personas en situación de discapacidad, Pensiones. vamos a hablar sobre de pensiones. Sí, vamos a hablar hartos temas más, entonces Sí. antes de que nos sigan escuchando, si les gusta nos compartan, estamos en Spotify, En estamos Spotify. YouTube, Y que no hagan en el comentarios. Popular, que nos sí, escriban. porfa, escríbanos, sí, si les gustó o no les gustó, si tienen preguntas, lo estamos escuchando, lo estamos leyendo. Ya. Eso fue Sergio. Claro, Nos hasta acá despedimos quedamos. entonces, hasta acá Abrazo. quedamos. Feliz Navidad para todos y nos escuchamos la próxima semana. Que estén Nos bien. vemos, chao, chao. Chao.